a iniciar esta sesión de discusión. Lo que tenemos para este día es 3 problemas sobre el tema este de transformada de Laplace. Pero antes de entrar a esos problemas, vamos a recordar un par de teoremas que nos van a servir justamente en esos problemas, ¿verdad? Que van a salir en los 3 problemas que vamos a revisar ahora. Vamos a revisar este teorema de traslación y vamos a revisar también este teorema que nos permite calcular la derivada de una transformada. Así que vamos a iniciar por este medio recordatorio de estos teoremas que nos van a ser más útiles adelante, ¿verdad? Entonces, voy a dejar grabada toda la sesión, creo. El primer teorema de traslación nos permite calcular la transformada de una función que está formada por el producto de una exponencial y una función cualquiera de t. Este teorema nos dice que cuando queremos calcular la transformada de este producto de funciones, lo único que necesitamos es, en realidad, la transformada de la función f, que es f mayúscula de s, desplazada tantas unidades como indique el exponente de esta exponencial que tenemos aquí, esta letra a. Entonces, para eso nos sirve este primer teorema de traslación, ¿sí? Veamos un ejemplo. Mire, supóngase que quiere usted calcular la transformada de esta expresión, e a la menos 2t por el coseno de t. Y usted identifica que tiene una exponencial multiplicada por una función de t. Según este teorema, lo único que usted necesita para poder calcular esta transformada es la transformada de esta función coseno de t. Eso es lo único que necesitamos. Bien, estos teoremas que llevan ahí varios componentes, varios términos en su estructura, quizás lo mejor es ir detallando qué es cada cosa. Voy a intentar irles detallando ahí qué es cada cosa que aparece en estas expresiones. Por ejemplo, en este primer caso, tendríamos aquí, miren. Para este ejemplo, la f de t con la que vamos a trabajar, la f de t que es lo que va acompañando a la exponencial, ¿verdad? En este caso, fíjense cómo es el coseno de t. Esa es la función que tenemos. Además, necesitamos fijarnos cuál es el valor de esta exponencial aquí, el valor de esta constante a, que en nuestro caso es menos 2. Entonces, esa a con la que vamos a trabajar es menos 2. Y eso nos sirve porque al otro lado de la expresión tenemos s menos a. Entonces, si a vale menos 2, eso significa que s menos a no es más que s más 2. Ahí, ¿verdad? Entonces, ya tenemos, por ejemplo, identificados aquí quién es f de t, ya identifiqué quién es este valor. Y ahora ya podemos aplicar esta definición, ¿verdad? ¿Qué vamos a utilizar según esta definición? Según esta definición, lo único que usted necesita para calcular la transformada de toda esta expresión, fíjense, la transformada de toda esta expresión, usted solo necesita en realidad la transformada de esta función que tenemos aquí, de esta f de t, que es el coseno de t.
Esta la encuentra en tablas, ¿verdad? Es de las formas básicas. Ahí, esta f de s, que es la transformada del coseno de t, pongámosla acá, esta es la transformada de f de t. Y que en este caso en particular es la transformada del coseno de t. Si buscamos esto en tablas, entonces esa función, usted se acordará que es s sobre s cuadrado más 1. Y esta expresión es la que necesitamos. Esta expresión, esto que está aquí, es lo que representa esta f, nada más aquí. Pero el argumento me dice que está desplazada según el exponente que aparece aquí en el primer término. Pues eso significa el S menos A, que se desplaza. Por eso se llama primer teorema de traslación. Ahora lo que usted debe de tener en mente es que esta notación que está aquí, esto que tenemos acá, lo que indica es que se debe, ¿cómo le ponemos ahí? Se debe reemplazar. Se debe reemplazar cada S que esté en la transformada, con S más 2, que fue lo que obtuvimos aquí. El resultado de S menos A, que es el valor que necesitamos aquí, en este ejercicio es S más 2. Y ya tenemos todos los componentes. Mire, después de eso, usted, cuando ya identificó todos esos términos, ya usted puede decir, esto significa que la transformada de E a la menos 2t por el coseno de t es igual. Entonces vamos aplicando esta definición. F es esta expresión que tenemos acá. Dice que es F evaluada en S más 2 para nuestro caso, ¿verdad? ¿Y qué significa que usted va a evaluar F en S más 2? Bueno, no pierda de vista que F es esta expresión. Entonces usted dice, bueno, entonces aquí vamos a tener esta expresión S sobre S cuadrado más 2, y esta la vamos a evaluar cuando S se hace S más 2. Y ahí viene esta parte. Usted debe reemplazar cada S con S más 2. Como en el numerador tengo una S, entonces usted pone ahí S más 2. Como en el denominador tengo una S al cuadrado, entonces voy a colocar S más 2 al cuadrado. Más 2. Aquí está lo que está planteado aquí. Este desplazamiento lo hemos hecho aquí. Tomamos la transformada original y la desplazamos tantas unidades como indica el exponente que tenemos acá. Claro, ahora podríamos desarrollar un poco esa expresión, ¿verdad? Podríamos decir aquí, por ejemplo, que esta transformada que andamos buscando sería igual a si desarrollamos el cuadrado abajo y incluimos el 2 al final. S más 2 sobre S cuadrado más 4S, estoy desarrollando el binomio, más ¿cuánto sería ahí? Más 4, ¿verdad? Más 4, y tenemos ahí aquí, perdonen que aquí es, aquí miren, aquí copié mal el término este, es S cuadrado más 1, y yo le he puesto aquí un 2. Así que aquí en realidad es un 1, voy a corregir. Solo es copiar la fórmula de arriba, ¿verdad? Ahí está. Entonces voy a tener ahí S cuadrado más 4S más 4 más 1, que sería un más 5.
Y esa sería ya nuestra respuesta. Mire. Calculamos la transformada de este producto utilizando nada más la transformada de este término, pero desplazándolo las unidades que se indican acá. Ahora, en esta parte también es muy importante visualizar la transformada inversa. La transformada inversa, que podríamos remitirnos a este punto del proceso. Miren. Una habilidad muy importante que usted debe de lograr es visualizar una forma básica de la tabla, que sería esta. Fíjese, esto lo encuentra usted en tablas. Usted debe de ser capaz de visualizar esta forma básica, pero desplazada. ¿Qué significa que está desplazada? Que en lugar de tener la forma básica, tiene, por ejemplo, en este ejemplo, s más 2 aquí, y en lugar de tener s cuadrado aquí, tiene s más 2 al cuadrado. Usted debería de moverse rápidamente entre estas dos situaciones. Usted tiene una forma básica y usted debería de ser capaz de desplazarla tantas unidades. Pero también debe de ser capaz de visualizar que una expresión de este tipo es alguna de las formas básicas que usted tiene en la tabla, pero desplazada. Esa es la habilidad que tiene que lograr ahí. Por supuesto que con la práctica se hace, ¿verdad? Ahora veamos, mire este otro ejemplo aquí. Vamos a intentar resolverlo con el mismo procedimiento. Vaya, aquí, acuérdese, la clave es que usted visualiza que tiene una función exponencial multiplicando a una función de t. En nuestro caso sería esta. Entonces usted dice, bueno, tengo que identificar los componentes. Usted dice, el primer componente es determinar quién es f de t. En este caso es 4 por t. Además, si se remite al exponencial, usted tiene que fijarse en el valor de esta constante y usted dice, y a, con el que voy a trabajar en este caso, es 3. Ahora, según el teorema, lo que usted necesita es simplemente encontrar la transformada de f de t. Entonces, si ya determinamos que f de t es 4t, lo único que usted necesita ahora es aquí calcular la transformada de esta f de t, que es lo que está simbolizado en el teorema como f mayúscula de s. Y esta es una forma básica, ¿verdad? De las que están en la tabla. Esta, se acuerda que aquí va a ser 4 y en la tabla le dice que la transformada de t a la n se calcula como n factorial sobre s a la n más 1. Aquí en este caso n vale 1, que sería el exponente al que está elevado la letra t. Vemos que está elevado a la 1, que no se pone. Y entonces esa transformada sería 1 factorial, que es 1, entre s a la 1 más 1, entre s al cuadrado. Vamos a tener 4 por 1 sobre s al cuadrado, que podríamos juntar en un solo término diciendo que es 4 sobre s cuadrado. Y ahí ya tiene todos los elementos, porque usted ya está pendiente de que usted solo necesita la transformada de esta función y que este término lo va a desplazar 3 unidades. Es lo que indica acá, ¿verdad? Y ahora ya podríamos escribir entonces aquí que la transformada... bueno, aquí nos haría falta indicar que S menos A, que es lo que aparece aquí, ¿verdad? En la definición, y en este caso ese valor, si A vale 3, entonces S menos A es simplemente S menos 3. Eso le indica lo que va a desplazar usted la función. Ya con eso decimos la transformada
de 4t por e a la 3t es igual a la transformada de 4t, que ya determinamos que es 4 sobre s cuadrado, pero desplazada, utilizamos esta notación, desplazada 3 unidades, cuando s se cambia por s menos 3. Entonces, al final, ya nuestra respuesta sería 4 sobre s menos 3 al cuadrado. Y esa sería la respuesta que andamos buscando en este caso, ¿verdad? Otra vez, usted debería de visualizar que esta función equivale a esta función desplazada a esta cantidad. Estoy insistiendo que esa es la habilidad importante que usted debe lograr en esta parte. Moverse de acá para acá, es decir, desplazarlas correctamente y además regresarse mentalmente a partir de cuál fue la función que originalmente usted tenía, que son las formas básicas que usted va a encontrar en las tablas. Vamos a ver si hay alguna pregunta de esta parte, de estos dos primeros ejemplos. Otra situación bastante parecida a esta, mire, es cuando usted, en lugar de la exponencial, base e, tiene una función de este tipo, mire, t a la n. Otra función exponencial, pero ya no con base e, sino que aquí tiene t al cuadrado, t al cubo, t a la quinta, etc. Y ahora usted quiere calcular la transformada de una función de ese tipo por una función cualquiera de t. Según este teorema, otra vez, usted lo que necesita es nada más la transformada de esta función, que es esta, f de s, y el componente que agrega este factor de aquí es nada más el número n. Y ese n me indica cuántas veces voy yo a derivar esta expresión que es la transformada de esta función. Por eso aquí, si se fijan, aquí tienen la derivada enésima de la transformada de la función, donde este n es justamente el exponente que tenemos aquí. Si ese exponente es 1, usted solo necesita la primera derivada. Si es 2, usted necesita la segunda derivada. Si es 3, la tercera derivada y así sucesivamente. Por ejemplo, mire esta situación aquí. Usted quiere calcular la transformada de t por el coseno de 2t. Rápidamente usted identifica aquí que tiene el producto de una función t a la n, que sería esto, en este caso t a la 1, por una función cualquiera de t, que en este caso es el coseno de 2t. En realidad no es una función cualquiera, es una función cualquiera de las que usted ya tiene ahí en las tablas, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, usted identifica ahora que tiene esa situación ahí y usted identifica los componentes. Dice, por ejemplo, en este caso, n sería 1. Esto es bien importante porque le dice que usted va a calcular la primera derivada. Y la f de t que necesita sería, fíjense aquí en la forma básica, es lo que acompaña al exponente, y que en nuestro caso sería el coseno de 2t. Coseno de 2t. ¿Y qué necesito ahora? Bueno, necesita la transformada de esta función f de t, que en general es una función de s que está acá, ¿verdad? Y es la que vamos a buscar en tablas. A partir de esta función, usted dice que f de s es entonces la transformada de el coseno de 2t.
Si se acuerda de la tabla, esta transformada es la siguiente. El coseno de 2t en el numerador va s y en el denominador va s cuadrado más 4, donde ese 4 sale de el coeficiente que va aquí en el argumento del coseno elevado al cuadrado. 2 al cuadrado me genera este 4. Y aquí tenemos ya, mire, la transformada de esta función. Ya tenemos ahí ese componente. Ahora le metemos la información que nos da n. ¿Cuál es la información que nos da n? La información que nos da n es que entonces, con todos estos factores que tenemos aquí, la transformada de t por el coseno de 2t sería igual. Vamos a ver, mire, el primer término que aparece aquí, este es menos 1 a la n. Este término lo único que hace es cambiar entre negativo o positivo según el exponente. Si el exponente es impar, le queda menos 1. Y si el exponente es par, le queda 1 positivo. Así que lo único que hace este término es dejar su respuesta como positiva o negativa. Aquí en este caso sería menos 1 elevado a la 1, que sería menos 1, es decir, negativo el término. Recuerde que esos exponentes así a la 1 jamás se ponen. Lo dejamos ahí nada más como menos 1. Menos 1. Y ahora fíjese que el siguiente término le dice que usted necesita calcular, como n vale 1, la primera derivada nada más. Usted necesita aquí la primera derivada con respecto a s. ¿De qué cosa? De f de s. Es decir, de la transformada de el coseno de 2t, que ya la calculamos aquí. Usted necesita calcular la primera derivada de este término. Es s sobre s cuadrado más 4. Después de derivar, esa sería ya su respuesta. Veamos el procedimiento ahí. Aquí tendríamos este primer término que tenemos acá, pues simplemente nos dice que vamos a anteponer un signo menos a todo, ¿verdad? Y ahora vamos a calcular la derivada de este cociente. Recuerde que según la regla, usted pone el denominador, pero elevado al cuadrado. Luego ese denominador lo pone en el numerador, s cuadrado más 4, y lo multiplica por la derivada del numerador, que en nuestro caso es s. La derivada de s con respecto a s es 1. Luego resta menos el numerador s por la derivada del denominador. La derivada del denominador, es decir, la derivada de este término de acá, s cuadrado más 4 es 2s. Ahí tendríamos el resultado y todo está precedido de este signo menos, ¿verdad? Simplifiquemos un poco aquí. Voy a repartir el signo menos hasta el final. Aquí voy a tener s cuadrado más 4 en el primer término. Y el segundo término nos queda menos 2s cuadrado sobre s cuadrado más 4 al cuadrado. Ahora podemos simplificar un poco más. Miren. Fíjese cómo aquí usted va a tener s cuadrado menos 2s cuadrado, me queda menos s cuadrado. Pero como tenemos este signo menos antes, en realidad usted tiene ahí s cuadrado. Y aquí tiene 4 nada más. Aquí tiene 4 y con el signo menos que lo precede,
Entonces aquí tiene s cuadrado menos 4. Y en el denominador sigue teniendo s cuadrado más 4 al cuadrado. Y esta sería ya la transformada que andamos buscando. Por supuesto que también en este caso usted debería de poder visualizar, aunque no es muy sencillo, más sencillo hacerlo, la transformada inversa, ¿verdad?, de esta función. Es decir, cómo llegar de esto a esto de acá. Y aquí tiene otro ejemplo, miren. ¿Qué nota en este ejercicio? Al ver este ejercicio y ver este caso que tenemos aquí y este caso que acabamos de recordar antes. ¿Qué nota, por ejemplo, en este ejercicio? A ver si me ayudan. ¿Qué tiene de peculiar este ejercicio? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién detecta qué tiene de particular este ejercicio? ¿O se animan ahí a participar? Bueno, sigamos avanzando entonces. Veamos este problema. Este sí ya es de los que nos toca resolver en esta sesión, ¿verdad? En este problema 40 se nos pide calcular la transformada inversa, f de t. Si tenemos esta función de s. ¿Cómo calcular la transformada inversa de esta función? Recuerde que la notación, en este caso, es la transformada y colocamos aquí un -1. Eso indica la transformada inversa. Y queremos encontrar la transformada inversa de esta función. Recuerden que por definición, esta transformada nos va a dar una función de t. Por eso aquí esa es la pregunta, calcular f de t, si f de s es esto. La transformada inversa de esto me debe de llevar a una función de t. En estos casos, lo recomendable, fíjense aquí, lo que distingue a este problema es el denominador. El denominador que podría imaginarse usted que se parece un poco a este ejercicio que hicimos aquí. Miren. Aquí, justamente después de aplicar el teorema, la ecuación queda un poco reconocible. Es decir, usted ve esto y a lo mejor identifica que es esta expresión desplazada. No hay mayor cosa ahí que poner un poco de atención y lograr identificar ese cambio, ¿verdad? Pero cuando multiplicamos aquí, cuando desarrollamos este binomio y metimos este 1 aquí que generó este 5, se me generó este polinomio. Claro, yo le digo, mire, ¿es usted capaz de visualizar que de aquí tiene esta función desplazada? Y lo más normal es que no lo visualice. Porque ya la expresión ya se ha trabajado un poco. ¿Sí? Entonces, aquí mismo se sugiere un poco cuál es la metodología. Mire. Aquí desarrollamos el binomio y agregamos el efecto de este número 1 aquí, que me generó este 5. Entonces, si quiero venirme en proceso contrario, lo que tengo que hacer es, en el denominador, reconstruir los cuadrados perfectos. Esa va a ser su estrategia en este tipo de problemas, por lo general. Es decir, aquí vamos a plantear que esto es la transformada inversa de, y vamos a completar el cuadrado en el denominador. Acuérdese que para hacer ese proceso, usted se fija en este término
se fija exactamente en el coeficiente de ese término. Ese término, el coeficiente es 2. Y usted hace esta operación. Usted dice, bueno, ese 2 lo divido entre 2. La cantidad que sea, usted la divide entre 2. En este caso es 2 entre 2. Y ese resultado, que es 1, usted lo eleva al cuadrado. Y eso es lo que usted necesita sumar o restar aquí para completar el cuadrado. Y como nos da 2 entre 2, que es 1 al cuadrado, nos da 1, significa que usted debe de agregar aquí un 1 para completar el cuadrado. Hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Una manera, la más sencilla, es fijarse que, por ejemplo, el denominador, s cuadrado más 2s, fijarse que ese 5, usted lo puede descomponer como 1 más 4. Donde este 1 que tiene aquí es el 1 que usted necesita para tener su cuadrado perfecto. Y la otra alternativa que tiene es, si usted no se fija que eso se puede descomponer así, usted dice, bueno, tengo s cuadrado más 2s más 5, pero usted ya sabe que necesita este 1. Entonces dice más 1 y para no alterar le resta menos 1. Pero tiene todavía el 5 ahí pendiente. Y aquí tiene el más 1, que es este, y este 5 menos 1 es este 4 que tiene aquí. Así que cualquiera de las alternativas es válida de que usted utilice ahí, ¿verdad? Y aquí en el numerador, pues nos queda 7 y no hay que hacer nada más. Ahora podemos reconstruir esto y decimos que el denominador sería, el cuadrado sería s más 1 al cuadrado. Una repasadita ahí no estaría mal. S al cuadrado, aquí lo tengo. El doble de S por 1, aquí está. Más 1 al cuadrado, aquí está. Así que no hemos alterado nada y le seguimos sumando aquí el 4. Y el numerador nos sigue quedando 7. En el numerador tenemos ahí 7. En esta parte es cuando ya usted comienza a buscar ahí alguna función, generalmente de la tabla. Generalmente no va a encontrar una función ya directamente de la tabla, va a ser bien raro que la encuentre. Lo que va a encontrar son desplazamientos, funciones de la tabla, transformadas de la tabla, pero desplazadas. Por ejemplo, aquí usted debería de visualizar en este término que tenemos aquí, que el denominador, por ejemplo, de este término está desplazado una unidad, lo que significa que el denominador original tuvo que haber sido s cuadrado más 4, pero que aquí usted tiene este término, pero cuando s se cambia a s más 4, a s más 1, perdón. Déjenme, me está quedando aquí muy amontonado, permítanme. Aquí tendríamos la inversa de 7 sobre s más 1 cuadrado más 4. Entonces aquí, ¿verdad? Usted comienza a visualizar que aquí tiene un término donde
originalmente el denominador pudo haber sido ese cuadrado más 4, pero que se cambió desplazándolo una unidad. ¿En qué otro detalle se fija usted? Se fija que en el numerador no aparece la letra S, sino que aparece una constante. Ya eso le da una luz a usted porque usted va a tener ahí las tablas, ¿verdad? Las tablas de estas transformadas. Usted se acuerda que, por ejemplo, cuando tiene la función seno de 2t, la transformada de esa función, la transformada del seno de 2t es en el numerador 2, que es el coeficiente que acompaña aquí al ángulo, ¿no? 2. Y en el denominador, s cuadrado más 4, donde este 4 es el cuadrado de este número. Entonces aquí usted verifica que esto que está aquí bosquejado tiene que ver con la transformada del seno de 2t. Pero ve que no la tiene exactamente, sino que la tiene un poco diferente, principalmente porque está desplazada. Pero además usted se fija que en el numerador debería de tener este 2 y lo que tiene es ahí un 7. ¿Sí? Entonces dice, bueno, si yo tuviera un 2 ahí arriba, ya tendría la forma del seno desplazada, la transformada del seno desplazada. Pero eso no es ningún inconveniente, ¿verdad? Que no tenga el 7 ahí, porque si utilizamos las propiedades de linealidad, usted se acuerda que, por ejemplo, este 7 lo puede poner afuera de la transformada, ¿sí? 7 lo pone afuera y aquí le queda un 1. Pero como no necesita 1, sino que usted necesita 2, pone el 2 ahí. Claro, me va a decir, pero ahí ya alteré el término. Y claro, tiene razón, ya lo alteró. Ya no tiene 7, ahora tiene 14. Pero para no alterar, dividimos entre 2. Y seguimos teniendo la misma cantidad. Pero ya aquí, ya usted ya ha reconstruido que todo este término está relacionado con la transformada del seno de 2t, pero que está desplazado. Entonces usted se acuerda que el efecto del desplazamiento aquí es que aparece un término. El efecto de esto es que aparece un término ahí, e a la at, donde a es este número que aparece aquí, ¿verdad? Que en este caso es menos t. Ese es el efecto del desplazamiento, que aparece la exponencial. Ya aquí con todos estos elementos que tenemos aquí, ya debería usted de poder casi que visualizar ahí que esta transformada que andamos buscando, la transformada inversa de 7 sobre s cuadrado más 2s más 5, la transformada es igual a esta función más el efecto de la exponencial que aparece ahí, ¿verdad? Esto sería, fíjese cómo esto, en un primer paso, este es el problema original, la transformada inversa de esto lo hemos llevado a que es 7 medios, la transformada inversa de 2 sobre s más 1 al cuadrado más 4, ¿sí? Y que esto es 7 medios, y aquí ya viene, mire, como ya todo esto ya lo desglosó aquí, en esta parte de acá, usted tendría aquí 7 medios por, ¿con quién está relacionada la transformada de esta función sin desplazar? Bueno, está relacionada con el seno de 2t. 7 medios aquí, seno de 2t.
Pero si la tengo transformada, ¿qué efecto me causa eso? Eso simplemente introduce aquí un término exponencial, que sería e a la, en este caso, menos t. ¿Por qué menos t? Porque el término que hemos desplazado es s más 1. Entonces, acuérdese que usted lo desplaza s menos a. Entonces tuvo que haber tenido ahí s menos 1 para que esto le dé s más 1 que tenemos acá. Entonces el número es negativo. Esta sería entonces ahí la transformada inversa que andamos buscando. Es decir, que la función de t que originó esta transformada tuvo que haber sido 7 medios de e a la 2t por el seno de 2t. Si usted se va en proceso inverso, si calcula ahora la transformada de esta expresión, ¿a qué va a llegar? ¿Cuál es la transformada de esta expresión? Tiene que llegar a esto. Vamos a ver si hay alguna pregunta de este ejercicio. Insisto en esta parte. Miren, tienen ustedes que ser capaces de ver cuál es la función sin traslación. ¿Por qué? Porque eso le va a dar cuál es la función de t que va a aparecer en su solución. Veamos otro ejercicio. En este ejercicio vamos a ver que es prácticamente para lo que estamos estudiando todo este tema de la transformada, ¿verdad? Que al final es resolver ecuaciones diferenciales utilizando transformadas. Por eso el tema, ¿verdad? Que dice transformada de una derivada. Fíjese aquí, este teorema lo que le permite es calcular a usted la transformada de una primera derivada. Hay un teorema para una segunda derivada, una tercera y para una enésima derivada. Pero aquí, en este caso en particular, nos interesa calcular la transformada de la primera derivada. Este teorema le dice que para calcular esa derivada, esa transformada, usted lo único que necesita es calcular la transformada de la función sin derivar. Aquí está la transformada de f de t. Esta función, si usted la deriva, f de t, obtiene f' de t. Entonces, para calcular esta transformada, usted primero necesita la transformada de la función sin derivar. Y luego, ¿qué hace con esa transformada? La multiplica por s. Y además le resta la función evaluada en 0. Este término, la función evaluada en 0, en otra notación va a ser el y de 0. Es decir, que este término que tenemos aquí, que aparece, que le va a aparecer ahí en este tema de las transformadas de una derivada, este término tiene que ver con las condiciones iniciales. Veamos cómo se aplica entonces en este ejemplo en particular. Vamos primero a reescribir la ecuación por simplicidad nada más. Vamos a poner en esta notación, voy a colocar aquí que esto se puede escribir como 2y' más y igual a 0. Aquí simplemente lo que hice es reescribir la ecuación para no trabajar con la notación de Leibniz, que en este caso no ayuda mucho. Ahí está. Como tenemos una igualdad aquí, esta igualdad se debe de mantener si yo aplico, por ejemplo, a ambos lados de la expresión la transformada de Laplace. Si yo aplico transformada a ambos lados de la ecuación, la igualdad debería de mantenerse.
al lado izquierdo, bueno, aquí pongámosle que aplicamos la transformada. Aplicando a ambos lados transformada de Laplace. Ahora recordarán, por las propiedades que estudiamos en la sesión anterior, que aquí tenemos la transformada de la suma de estos términos. Entonces decíamos, por la propiedad de linealidad, le permite, en primer lugar, colocar las constantes afuera de la transformada. Y tendría 2 por la transformada de Y'. Y además nos permite partir la suma, la transformada de la suma de esos dos términos en la suma de dos transformadas. Aquí sería la transformada de Y. Y aquí recuerden que la transformada de 0, cuando metamos 0 a la fórmula para calcular la transformada, que es aquella integral de 0 a infinito, como el integrando se va a hacer 0 por este término, aquí nos va a dar 0. Aquí lo que hicimos fue aplicar linealidad. Y ahora, mire aquí, en esta parte, le ha quedado la transformada de Y', que es justamente lo que tenemos aquí. La transformada de Y', que aquí está en la otra notación, F' de t, sería S por la transformada de Y menos F de 0. Veamos cómo se pasa toda esa información aquí. Por supuesto que como está multiplicando a 2, necesitamos aquí un signo de agrupación para luego meter ahí la transformada de Y'. Entonces, la transformada de Y' es S por la transformada de Y. Y el primer término sería S por la transformada de Y. Menos Y de 0, porque estamos utilizando no la notación de F de 0, sino que estamos utilizando Y, Y', entonces tendría que ser según esta notación, menos Y de 0. Y de 0, tal como les comentaba, coincide con la condición inicial. Y evaluada en 0, o si usted quiere aquí, F de 0 es menos 3. Entonces aquí nos va a quedar menos, que sería este menos de fórmula, menos 3. Menos 3. Entonces eso significa que nos queda aquí al final más 3. Y ahí está, mire, hemos hecho 2 por la transformada de la primera derivada. Pero todavía tenemos que sumarle este término. Más la transformada de Y. Y eso igualarlo a 0. Para el siguiente paso, vamos a necesitar calcular estas transformadas, la transformada de Y. Recuerde que así en general, ¿verdad? Hablando en general de una función Y cualquiera, que no particularizamos a ningún caso, sino que cuando usted escribe que la transformada de una función Y cualquiera, usted sabe que el resultado va a ser una función Y mayúscula, ¿sí? Pero aquí voy a ponerle aquí más detalle para que visualicen el cambio aquí. Esta Y, recuerden que depende de t. La transformada de esto es otra función Y mayúscula, pero que depende de S. Ese es el detalle que vamos a recordar cuando nos encontremos aquí, por ejemplo, con esta transformada o con esta. ¿Cómo? Bueno, así te dice aquí. Vamos a repartir aquí el 2. Voy a tener 2S por la transformada de Y. Más 6. Más la transformada de Y. Y esto igual
hacer. Y aquí aplicamos ahora esta definición. La transformada de una función de y de t es y de s. Vamos a tener aquí entonces 2s, y la transformada de esta función y es una función y de s, que nos es desconocida. Más 6, más aquí nuevamente y de s. Y esto está igualado a 0 ahí. Y aquí usted ya va visualizando que el objetivo es despejar y de s. Ese es el gran objetivo que usted persigue aquí. El objetivo es despejar y de s. Entonces, puedo agrupar estos dos términos aquí, ¿verdad? Y decir, entre esos dos términos existe el factor común y de s, factor común de 2s más 1, y este término que nos ha quedado aquí va a aparecer a este lado de la ecuación con un signo menos, igual a menos 6. Ya de este paso es bien obvio que y de s es igual a menos 6 sobre 2s más 1. Ya despejó y de s. Cuando usted despeja y de s, en este caso nos ha quedado nada más un único término. Sí, pero en otros casos, una de segundo grado, una de tercer grado, le van a quedar aquí además otros términos. En todo caso, en cada uno de los términos que le queden aquí, usted debería de comenzar a ver ya aquí la forma básica de la tabla. Por ejemplo, aquí, ¿qué forma básica de la tabla podemos identificar? Aparentemente ninguna, porque si usted repasa los denominadores de las tablas básicas, cuando es seno y coseno, el denominador es s cuadrado más k cuadrado. Cuando es coseno hiperbólico y seno hiperbólico, creo que van restados, no me recuerdo en este momento. Cuando es la transformada de la potencia, acuérdese que el denominador es s a la n más 1. Cuando está involucrada la función exponencial, el denominador es s menos a. Pero esta no parece ajustarse a estas, no. A esta, no. Un poco que se parece a esto, un poco. Pero usted se fija que cuando es referida a una exponencial, el coeficiente de la s debería de ser 1. Entonces, eso le da ya una pista. Es decir, bueno, voy a intentar entonces, con eso en mente, voy a intentar factorar el denominador. Aquí voy a sacar 2 factor común de s más 1 medio. Y esto lo puedo poner como aquí tenemos este 6 con este 2 y este signo menos, lo podemos poner como un menos 3. Y aquí 1 sobre s más 1 medio. Y entonces ya aquí usted se percata de que aquí en realidad lo que tiene, aquí lo que usted tiene es menos 3 por 1 sobre s, que fue la forma básica, pero que esta s la desplazó usted aquí s más 1 medio. Ese fue el desplazamiento que se hizo.
Entonces, si usted cambia esta S del denominador por S más un medio, obtiene esta función que tenemos aquí. Esta de acá, ¿verdad? Pero originalmente sin desplazar fue esta, 1 sobre S. Y entonces ya usted ya ahí sí ya tiene más claras las cosas. Usted dice, bueno, en la tabla, ¿qué transformada aparece como 1 sobre S? La transformada de quién es 1 sobre S. Busca ahí en la tabla y va a encontrar usted que, por ahí va a encontrar que la transformada de 1 es igual a 1 sobre S. Esta es la función que usted anda buscando, 1. Esta sería la función ya en términos de t, 1. Y usted sabe que esto de aquí agrega una exponencial, ¿verdad? Una exponencial que en este caso va a tener la forma e a la menos t medios. Es más, usted se atrevería ya a armar aquí esta situación, ¿verdad? Y decir, bueno, con toda esta información, yo sé entonces que la transformada de f de t, ¿quién sería f de t en este caso? Es 1. Pero transformada de e a la menos t medios por 1, entonces acuérdese que es la transformada de esta función 1 sobre s desplazada un medio de unidades, s más un medio. Y ahí ya tiene la respuesta usted ya lista, ¿verdad? Solo no se le vaya a olvidar que tiene un 3 aquí antes. Entonces aquí sigamos con el procedimiento. Usted diría, bueno, entonces ya tengo descompuesta aquí mi y de s, la función y de s. Entonces lo único que me hace falta ahora es plantear que y de t va a ser la transformada inversa de y de s. Es decir, que es la transformada inversa de, apliquemos ya linealidad de una sola vez. Transformada inversa va a ser menos 3 veces la transformada inversa de 1 sobre s cuando s se ha desplazado un medio de unidad. Y ya sabe usted, mira, aquí lo que tiene es este lado de la ecuación. Este lado de la ecuación. Entonces, ¿quién fue la función que lo originó? E a la t medios por 1. La respuesta sería menos 3 e a la menos t medios. El 1 no se pone, ¿verdad? Como siempre, no se pone ni como exponente ni como coeficiente. No vaya a dejar aquí por 1. Ese jamás se pone ahí. Esa sería la respuesta entonces. Ahí tenemos ya la función que satisface a esta ecuación diferencial. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí es resolver esta ecuación diferencial. ¿Cuál es la solución de esta ecuación diferencial? Esta expresión que tenemos. Menos 3e a la menos t medio. Vea que una de las ventajas de la transformada de Laplace es que las condiciones iniciales ya no hay que evaluarlas al final, porque ya van metidas aquí en el análisis. Así que la respuesta que obtenemos ya es la solución de la ecuación diferencial. Quizás lo único que podría volverla ahí no tan amigable es el cálculo de las transformadas inversas. Pero por lo general, por lo demás, es más sencillo que los métodos que vimos anteriormente. Vea cómo la ecuación diferencial, esta, se transforma después de utilizar
la transformada de Laplace, se transforma en una ecuación algebraica. No hay derivadas ni nada. Una ecuación algebraica, nada más. Y por último, tenemos que resolver este problema. Dada esta expresión, f de t igual a t cubo por e a la menos 3t, calcular la transformada de Laplace de esta expresión. Se parecía, es idéntico, de hecho, en la forma, pues no exactamente los valores, ¿verdad? Es exactamente de la misma forma que que les preguntaba hace un rato, ¿verdad? Que les preguntaba ahí qué cosa tiene de peculiar cuando usted lo compara con esta forma que recordamos ahora y esta otra forma que recordamos al inicio. Entonces, la misma situación aquí. ¿Cómo resolvería usted este problema? Que sigue teniendo algo de peculiar que espero que usted ya lo haya visualizado y que simplemente es por pánico escénico que no quiere aportarme ahí, ¿verdad? ¿Qué tiene de peculiar este ejercicio? Veamos la solución entonces. Una forma de hacerlo, ¿verdad? Una forma sería utilizando el teorema de traslación. Es decir, utilizando el hecho de que cuando usted tiene una exponencial e a la at por una función de t cualquiera, su transformada es la transformada de esta función f es desplazada a unidades. Vamos a utilizar esa expresión. Identifiquemos los componentes. F de t sería, en este caso, t al cubo. Pero yo necesito, más que esa expresión, necesito su transformada. ¿Cuánto es la transformada de t al cubo? F de S, entonces, cuando usted se va a la tabla, va a encontrar que la transformada de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Eso es lo que vamos a aplicar aquí, ¿verdad? Entonces, la transformada de t al cubo es 3 factorial, que es 6, sobre s a la cuarta, a la 3 más 1, s a la cuarta. Y esos son los dos términos que necesita y no está mal aquí identificar el valor numérico de esta A. En este caso, para nosotros, esa A vale menos 3. De tal forma que este término que tengo aquí se me va a transformar aquí en S menos menos 3. Es decir, S más 3. Agreguémosle un paso más aquí para que aquí el término, entonces, S menos A se volvería S más 3, ya que la A es menos 3. Y ya con eso basta, ¿verdad? Ya usted dice, bueno, entonces la transformada de este término que me están dando aquí, que es en este caso t al cubo por e a la menos 3t, sería igual, según este teorema, a la transformada de la función que tenemos, que ya la encontramos aquí. Esa transformada es 6 sobre
S a la cuarta, pero la voy a desplazar estas unidades. Eso es lo que está indicado aquí. Eso aquí, antes de hacerlo, usted lo indica aquí. ¿Ve? Dice, voy a trasladar esto 3 unidades. Entonces ya de aquí ya puede pasar a su respuesta final. Ya es 6 sobre S más 3 a la cuarta. Esa sería la transformada de este producto que tenemos aquí. Esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? Eso una forma porque hay otra forma que espero ya la hayan visualizado, ¿verdad? Ya tengan ahí la solución y ahí se las dejo de tarea y para que ustedes completen aquí la otra forma de hacerlo. Y que compare, ¿verdad? ¿Cuál de las dos alternativas le va a ser más eficiente? Es decir, ¿cuál puede consumir menor tiempo en un examen? Bueno, eso era todo para esta sesión.